¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto realmente compartir con todos ustedes esta nueva edición de 12x2, ya en las vísperas de lo que es la Navidad, el próximo sábado y también el fin del año. Así que bueno, lo cierto es que estamos hoy con un invitado que realmente me llena de orgullo tenerlo con nosotros, un hombre muy importante para todo lo que vamos a contar ahora, porque es el pastor Carlos Ruiz, pastor de Capillas Evangélicas, Capillas Galesas. Así que bueno, él tiene la amabilidad de estar con nosotros y lo invitamos y lo coordinamos con Carlos, porque en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo, le digo, Carlos, vamos a charlar un poco de lo que significa la Navidad, de lo que estamos transitando también en el país, la cuestión social. Bueno, es muy importante hablar con el pastor, así que les agradezco a ustedes, por supuesto, por estar escuchando el programa, mirando el programa en distintos lugares de la región, en Gaiman, en Dorao, en Playa Unión, en Rawson, en Puerto Madryn, por supuesto, pero bueno, lo cierto es que ya lo vamos a recibir a Carlos. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo anda? Gracias por venir. Buenas noches. Estamos muy bien en esta época del año y bueno, después de la gran celebración que hemos compartido como país. ¿Es futbolero, Carlos? Era mucho más, sí. Luego entré en algunas cuestiones de cuestionar algunas cosas del fútbol o de lo que rodea al fútbol. El negocio. Me ha robado un poco la pasión. Sí, todo eso. Pero bueno, creo que con esta selección todos volvimos un poco. El otro día, bueno, está bueno comentarlo y está bueno arrancar con este tema porque lo que significa socialmente, ¿no? Primero una manifestación, después, bueno, pero salimos campeones, hemos sufrido horrores en esa final y no, bueno, pero uno por ahí no se acuerda también de los penales en su momento que atajó Goicoechea en su momento, cuando ganamos, no salimos subcampeones en Italia, pero bueno, es como si hubiéramos salido campeones. Bueno, vemos siempre la selección argentina medio como que está signada por sufrir. Y este domingo, obviamente, todos lo transitamos de una manera bastante angustiosa también. Pero digo, la vuelta esta de la selección que fue en el día de ayer, ¿no? Si no me equivoco, antes de ayer, bueno, lo que significa una manifestación, escuchaba a especialistas en sociología de las mayores del mundo, de la historia de la humanidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, del país ni que hablar. Totalmente. Inesperado, sorprendente, desbordó y superó todas las expectativas, ¿no? Bueno, de hecho, eso alteró muchísimo el tema de la organización o la escasa organización que hubo. Donde hubieron riesgos, ¿no es cierto?, que se corrieron ahí. Hubiéramos lamentado mucho que no hubiera terminado tan bien como terminó. Claro, porque vamos a ser cautos, más de 4 millones de personas. Cuando dice 4 millones de personas, pastor, una cosa... Es impresionante. Aparte todos juntos. Sí. Pero bueno, la gente salió sola, sin ningún impulso que pudiera obedecer a algún interés en particular. Inducido por nada. Claro, entonces eso fue genuino, lo cual no significó que hubieron algunos desmanes y qué sé yo, pero yo creo que fueron mínimos en comparación con esa gran masa de gente que había, ¿no? Uno ha visto videos por allí en las redes sociales, ayer me pasaban justamente en el lugar de trabajo los videos, pero bueno, como usted bien dice, 4 millones de personas, 4 o 5 eventos desgraciados para gente, obviamente, que la ha pasado mal, pero bueno, en la proporción indudablemente no. Pero ¿esto qué significa? Porque acá en Trelew también pasó lo mismo, por lo menos lo que vivimos nosotros, en todas las ciudades del país. Pero en Trelew, a pasos de nuestras casas, también hubo una manifestación muy importante. Yo estuve el día domingo, el día que se ganó, y le puedo garantizar, fui con mi hijo, en un clima de absoluta tranquilidad, de fiesta, todas las familias, sobre todo con un bien común, ¿no? Era así la historia. Sí, se observaban familias, muchos chicos, bueno, yo vivo en el centro, entonces observaba, pasaban de todos lados. Miles de personas. Sí. La verdad que es sorprendente y bueno, creo que nos hizo bien, Pero, como decimos, a veces lo bueno dura poco, se termina y después queda el resto. Cuando se levanta la alfombra empiezan a aparecer cosas
que muestra un poco la miseria humana y los egoísmos de siempre, y las grietas. Pero ahí estaba, ¿no? Que el pueblo estaba junto en esa situación. Sí, el pueblo sí, porque es lo genuino. O sea, lo genuino. Sí. Decir, bueno, estamos todos hermanados, en este caso por la selección, pero bueno. Sí, es más, veían gente con camiseta de Boca o de River, en ningún momento se molestaron, no significaba nada. No, la verdad que fue maravilloso. Esta es mi tercera copa que puedo ver. Que podemos ver. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo anda la actividad pastoril? La verdad que me decía que muchos, bueno, en esta época sobre todo, ¿no? Con muchas reuniones, ¿no? Claro. Sí, hay una actividad intensa, porque bueno, cada una de las capillas tiene su propia celebración, es algo tradicional, así que casualmente esta tarde estuvimos en la capilla de Treorqui, y bueno, el marco es precioso, es muy sentido. Por otro lado, muy familiar, porque la gente que asiste es gente que tiene relación, comunión, es gente que se conoce, se trata. Entonces se hace en un ambiente familiar, pero muy sentido. Y bueno, y el canto es incomparable, ¿no? En las capillas. Así que el hecho de estar allí, escuchando el canto y las distintas participaciones, ya le daban ese marco especial, generaban ese clima navideño que toca el corazón, ¿no? Que toca el corazón. Aparte, fundamentalmente porque se retransmite, se transmite y se vuelve otra vez a los mismos lugares de los relatos de la palabra, de la Biblia, donde nos muestran las escenas de aquella época de la Navidad. Y siempre vamos ahí para redescubrir aquellas antiguas verdades que están allí, con los pastores, con los magos, con María, con José, con los ángeles. Es decir, todas esas escenas, ¿no es cierto?, que no fueron simultáneas, pero que, bueno, nosotros hemos tratado de sintetizarlas como algo simultáneo. Claro, en los cuadros navideños ponemos tanto los pastores como los magos, como el pesebre, y en realidad lo hacemos como una manera de hacer una síntesis de lo acontecido. Pero más allá de esos detalles, uno no deja de maravillarse del hecho y de todo lo que significó en aquel entonces y cómo ha trascendido la historia y sigue hoy significando mucho la Navidad. Por más que uno puede decir, bueno, se ha distorsionado mucho, se han agregado aditivos que no tienen nada que ver con la celebración original de la Navidad. Hay un señor de rojo de barba que aparece como el protagonista principal en la Navidad, y eso realmente es algo que se ha generado desde las personas y después eso se ha comercializado y bueno, ya está incorporado. Claro. Ya está incorporado. Pero bueno, por eso es importante siempre ir al relato de las Escrituras, porque allí está la Navidad en su estado puro. Bueno, tratemos de contarle a la gente la Navidad en estado puro. Para eso lo invitamos hoy. Bien. Y estamos muy contentos de que venga porque está bueno reeditarlo todos los años y las veces que sea necesario, hablar del espíritu navideño y qué significa la Navidad para la humanidad, ¿no? En definitiva Exacto. Es así desde ese punto de vista, no solamente de lo festivo, sino puede ser festivo también, pero desde otro lugar, ¿no? Claro, por allí. claro, sí. Así que está bueno que me parece piola poder comentarlo, ¿no? Claro. Sí, bueno, uno tiene que ir a aquellos momentos de la historia de la humanidad donde había un imperio, que era el Imperio Romano, el imperio dominante que sometía no solamente a su propio pueblo, sino también al pueblo judío, a los israelitas. Estaban subordinados, con algún cierto trato preferencial, pero no tenían libertad, habían perdido su identidad, en algunos casos se había fomentado cierto sincretismo religioso,
Es decir, era un marco muy especial. Algunas cosas se han repetido en la historia, pero allí está, naciendo el bebé, naciendo Dios en un pesebre, cuando era el lugar menos esperado, porque realmente si era el rey que iba a venir, no era el lugar para que naciera. Pero eso es lo maravilloso de lo que hace Dios. Dios hace todo lo contrario a lo que nosotros esperamos muchas veces. Y nos sorprende porque siempre ha elegido lo pequeño para hacer grandes cosas. Belén era un pueblito muy pequeño, insignificante. Dentro de ese pueblo muy pequeño, no había un lugar en un hospedaje para María y José. Dentro de ese pueblito muy pequeño, fue al último lugar donde un papá y una mamá quisiera llevar para que nazca el bebé. Un establo, era la playa de estacionamiento de los animales de aquel entonces. Se guardaban los animales allí. Allí en el establo, un pesebre, que era el comedero de los animales, ahí acomodaron eso como pudieron para acostarlo al niño. Ese es el marco. Alguien dijo, allí está Dios en pañales, ¿no? Era Dios en pañales. Este es el punto de partida para una nueva historia de la humanidad, es decir, cambia la historia, ¿no? Es innegable, hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Evidentemente, ese hecho marcó un punto de inflexión y una bisagra, y un punto de partida para algo nuevo, para la humanidad. ¿Y cómo se fue demostrando, Pastor? Cuéntele a la gente, cuéntenos a nosotros cómo se fue desarrollando, digamos, ¿no?, este cambio. Bueno, en realidad, en la medida que, además del hecho del nacimiento, el niño fue creciendo. Y en la medida que él fue creciendo, fue manifestando con hechos concretos de que él era alguien distinto, en el sentido de que, si bien es cierto, era el hijo biológico de María, no lo era de José. Un paréntesis. Eso significó luchar durante toda su vida, hasta su edad adulta, con lo que se decía, se comentaba. Nadie podía creer que había sido del Espíritu Santo, y menos de una virgen, ¿no? Entonces, todo y los corillos funcionaban igual que hoy, igual que hoy. Y la humanidad. Porque uno por ahí idealiza o piensa que no, pero bueno, el ser humano es... No, uno pensaría, bueno, a María la venerarían, la honrarían, no, el único que la honró fue Dios, ¿no? Porque realmente la llamó bienaventurada, una mujer elegida. Pero no creo que la comunidad toda estaba convencida. De hecho, cuando él tiene un encuentro, una discusión con los religiosos de aquel entonces, ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Es decir, le estaban diciendo, pero vos sí. Bueno, cierro el paréntesis de eso. No? Él luego, cuando llega a la adolescencia, en un momento, él ya habla de su Padre Celestial. Entonces, cuando él se queda, en un momento, y se pierde, porque deja a sus padres y está allí, lo encuentran en el templo, él dijo, yo debo estar ocupado en las cosas de mi Padre. Se lo dijo a sus padres. Allí ya fue una manifestación de que él era realmente el Hijo de Dios. Y luego, bueno... Que no aceptaban, por supuesto. Que no aceptaban los religiosos de la época. No, por supuesto. Y luego, bueno, aparece en escena a los 30 años, pero hasta entonces estuvo en Nazaret. Su papá José era carpintero. Evidentemente trabajaría con su papá. Y luego llega el momento en que él tiene que salir y darse a conocer. El mensajero en aquel entonces era Juan el Bautista, el profeta, que lo va a presentar ante sus propios discípulos primero, y le dice, bueno, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
aquí está el Mesías, aquí está lo que estábamos esperando. Y ahí comienza el protagonismo de Jesús. Sale de escena Juan el Bautista, voluntariamente y con una actitud de humildad, que dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿No? Yo tengo que desaparecer, ya cumplí mi misión. Y luego empieza entonces el protagonismo de Jesús. Empieza a caminar. Empieza a caminar y empieza a buscar a sus primeros discípulos. Claro. Empieza a llamar a sus discípulos. Todo comenzó en Navidad. Qué bárbaro. Bueno, estamos escuchando al pastor que nos está trayendo de esta manera, humanizando también, si me permite la palabra, Sí, porque es una manera también de llevarle a la gente con sus palabras la idea de que, bueno, fue un hombre, estamos hablando de un hombre que trabajaba, que venía, hasta que, bueno, usted lo explicó recién, vino darse a conocer como el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Y empezar con todo esto. Recién recordaba algunas películas, inclusive, que por allí han personificado la historia, bueno, que uno ha visto, qué sé yo, y bueno, algunas estarán mejor hechas que otras, pero es la manera de, digamos, poder conocer por allí, como por los libros y los libros sagrados, obviamente, pero en el cine recuerdo con varios intentos, por lo menos, de llevar la verdad. No sé si es fidedigna totalmente, pero bueno, hablamos por allí de pero sí, creo que la más impactante fue La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Creo que la que logró mayor realismo. Creo que estaba Mel Gibson en esa. Sí, claro. sí, con unas escenas desgarradoras. Sí. Sobre todo cuando hace el camino, ¿no? Claro. La crucifixión, fue así. Claro, cuando lo torturan. Sí. Yo estaba en el cine y la gente decía, por favor. Basta, por favor. De violencia. Y la gente salía conmovida, ¿no? Salíamos conmovidos, porque era desgarrador. Sí. Pero fue así, porque él hizo una investigación muy, muy precisa sobre el látigo, por ejemplo, que usaban los romanos. No era un látigo como uno podría creer, o lo que uno imagina que es un látigo, sino que tenía varias puntas. Varias puntitas. Claro, con unos pedacitos de metal para lastimar más todavía, ¿no? O sea, lo azotaron con eso. Claro. Y todo lo demás, todo lo que ya conocemos. Claro. Claro que en Navidad casi es hablar de ese momento de la crucifixión de Jesús. Parece como que uno no quisiera salirse de la escena del pesebre, ¿no? Nos pasa eso, porque Navidad genera un clima muy particular y nos permite ver a un bebé inofensivo que despierta ternura, que despierta compasión, porque uno dice, pero ¿cómo pudo haber nacido allí? ¿Qué oportunidad se perdió el dueño del hospedaje cuando le dijo que no había lugar para él? No sabía quién iba a nacer ahí, ¿no? Digamos que todas estas cosas que comienzan a acontecer allí conforman este marco navideño que nos trae hasta el día de hoy cierto sentimiento, como decía, de compasión, de ternura, que no está mal, pero Jesús no se quedó en el pesebre. Eso es un hecho histórico que debemos recordar, y debemos recordar para maravillarnos una vez más y para reconocer, como decía al principio, que Dios hace las cosas a su manera, tomando lo pequeño, lo insignificante, lo que otros desechan, para hacer cosas nuevas. Ese parece ser el método de Dios. Siempre he trabajado así. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y después me va a contar cómo llegó Dios a usted también, porque esto está bueno contarle a la gente, porque en algún momento uno siente esa necesidad de determinadas actitudes o un llamado, no sé, en el caso suyo, que está bueno, me parece a mí, si tiene ganas de compartirlo. En estas épocas me parece que está bueno, porque dentro del mensaje por allí invita, o capaz que tenemos llamados y no nos damos cuenta, o por un motivo cultural, o porque nos da vergüenza, o porque no queremos, o porque nos da miedo, o porque lo que fuere, estamos ahí expectantes, y cuando en realidad por allí podríamos abrir un poco más el corazón
y hacernos bien a nosotros y hacer bien al prójimo. Sí, claro. Me parece que está bueno que nos cuente usted en primera persona, porque después ustedes también están llevando la voz de Jesús, en este caso, a mucha gente, porque es una responsabilidad muy grande la que tienen ustedes. Cada vez que suben con un sermón o desde ese lugar especial de las capillas, en este caso, tienen allí a la gente que acude a escuchar lo que ustedes van, digamos, siendo los informantes de esa Biblia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, está muy bueno, me parece a mí, que nos cuente. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos con el pastor Carlos Ruiz, que tiene la amabilidad hoy de llegar hasta el canal, estamos en directo haciendo este programa en vísperas de la Navidad, así que vamos a la pausa, gracias a los auspiciantes y ya volvemos. Bueno, continuamos, aquí estamos con el pastor Carlos Ruiz, pastor de Capillas Galesas, allí estábamos charlando, bueno, de cosas de la vida y nos quedamos realmente en un clima muy especial, porque cuando uno escucha hablar a los pastores, en este caso a Carlos, de esa manera que lo realizan, son especialistas en este tema, estudiosos del tema cómo llegar a la gente también, indudablemente traspasa la pantalla y nos traspasa a nosotros, nos quedamos escuchando atentamente, porque ellos son los hombres que llevan la palabra en este caso. Así que bueno, yo le preguntaba, con todo el respeto del mundo y por supuesto con lo que él quiera compartir, ¿en qué momento llega la Navidad para Carlos? Porque hablábamos también de que la Navidad puede llegar, y le preguntaba yo, como en efecto de preguntas, de todos los días puede ser Navidad para alguien que en algún momento le despierta en el corazón determinadas emociones, ¿no? Y cómo uno trata de sostenerla o de darse cuenta de que realmente está transitando ese camino, sin buscarlo por allí, por determinados motivos de la vida, por algún hecho concreto, por algún hecho emocional, qué sé yo, por lo que nos pasa día a día. Así que bueno, esa era la pregunta, Carlos, ¿no? ¿Cómo llega en este caso la Navidad, o por lo menos una parte, ¿no? Lo que tenga ganas de compartir? Me parece piola porque la gente va a estar contenta de escucharlo. Y está muy bien planteada la pregunta, ¿no? ¿Cuándo llega la Navidad a mi vida? Porque eso indica que algo llega a mí, Claro. Y tal vez porque yo no lo buscaba. Yo tengo recuerdos, no sé si te pasa, pero viste que cuando uno tiene cierta edad, bueno, porque son más joven, pero uno empieza a transitar el camino de la nostalgia y la Navidad forma parte de ese camino. Y vuelve a la memoria de la infancia, de las Navidades en la infancia, de lo que representaba para los niños o para uno siendo niño. Yo me crié en Gaiman siempre fue una celebración tradicional en la plaza de Gaiman, en el Gran Pino que ahora ya no está, Claro. El pesebre armado allí, el coro cantando, los magos que aparecían en un camión y nosotros con la expectativa de recibir algún regalo. Paralelamente yo asistía a una iglesia de niño y las Navidades eran especiales porque, digamos, éramos todos de familias humildes que asistíamos a ese lugar y recibíamos mucho amor durante el año y Navidad era un evento muy especial. Y siempre recuerdo que preparaban ellos, la gente preparaba una bolsa con golosinas. Caramelos, con claro. Caramelos, con Claro. golosinas. Y yo recuerdo hasta hoy, era esa bolsa de papel madera y era, bueno, después el intercambio con los otros chicos y llevarse a casa eso e ir comiendo durante la semana, disfrutando todo eso. No estaba instalado el consumismo en la dimensión con que está instalado hoy. Y eso no jugaba a favor, porque no habían tantas vidrieras para desear. Entonces, podíamos apreciar eso como un regalo fantástico. Disfrutábamos de eso. Así que yo fundamentalmente fui entendiendo el amor de Dios antes que comprender todo lo demás. Y el amor de Dios lo fui comprendiendo a través de las personas que me amaban, siendo niño. Y en la Navidad yo veía como una manifestación de ese amor
de una manera extraordinaria. Inolvidable, disfrutaba, y después nos hacían cantar algunos villancicos de siempre, así que esos son los recuerdos gratos que me quedan de la infancia. Uno después va creciendo y podés ir creciendo caminando el camino de la fe o caminando tus propios caminos. Yo en el momento de la adolescencia elegí mi propio camino y mis navidades cambiaron totalmente, ¿no? Mis navidades fueron distintas. Pero yo ya había conocido lo que era el amor de Dios. Y había hecho una profesión de fe, me había identificado, me había convertido a Cristo siendo adolescente, y después elegí otros caminos equivocados. Y una Navidad, creo que también una Navidad hizo un quiebre en mi vida, porque yo caminando esos caminos equivocados caí en cosas que son destructivas. Y una Navidad yo desperté en una obra en construcción, no sé cómo llegué ahí, o sí lo sé. Lo cierto es que yo recuerdo de despertarme, eran las 12 del mediodía, era Navidad ya. Yo había pasado con unos amigos la Nochebuena y el sol me encandilaba y me miré a mí mismo tirado ahí y recuerdo que yo dije, ¿qué hago aquí? 21 años, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces me levanté y me fui a la casa de mi familia para reencontrarme y ahí comenzó otra historia. Pero esa Navidad para mí es inolvidable, porque toqué fondo y qué cosa o qué coincidencia en que Dios tuvo otra vez compasión y me buscó con amor en una Navidad. Así que la Navidad para mí representa mucho. Entonces hoy, pasado el tiempo, después de haber seguido tantos años en el camino de la fe, la Navidad la puedo disfrutar desde otro lugar, ¿no? Entendiendo el verdadero significado, el verdadero propósito, el verdadero sentido, tratando de eludir como se pueda la vorágine. Esa vorágine, ese consumismo claro. que nos atropella, nos somete. Estaba pensando recién, Carlos, gracias por compartir lo que nos estaba contando primero, pero estaba pensando en el valor de cómo han avanzado. Me acuerdo cuando éramos chicos nosotros, como usted dice, los caramelos, le damos una importancia a qué sé yo, no sé, a un durazno, una lata de durazno. Sí. Que ahora, obviamente, tiene su importancia también hoy, indudablemente, pero era el postre. Comer una lata de durazno un domingo era comer una lata de durazno. Era un lujo, claro. Era determinadas, el acceso, digamos, a determinadas. Ahora por una cuestión de las cuotas, de la tarjeta, no sé, lo que fuere, y hay mucha gente que no lo puede hacer. O sea, con el respeto absoluto a todos aquellos que están fuera del sistema, que no pueden hacerlo, nada, ni aún eso. Exactamente. Pero ha cambiado, lo mismo con una bicicleta, el que tenía una bicicleta, el que tenía un auto, Carlos. Tener un auto era ya tocar el cielo con las manos. Ha cambiado el consumo, indudablemente, ¿no? Como usted dice. Sí. Pero bueno. Y no nos ha hecho más felices. Está la otra parte, que es la cantidad de gente que, desgraciadamente, que eso también me gustaría conversarlo con ustedes, porque siempre lo digo, ¿no? Ustedes son un escalón, los primeros escalones donde detectan lo que está pasando en la sociedad, porque el hombre recurre a la iglesia o a buscar algo para comer, como pasa, o a buscar, en este caso, la Navidad de cada uno de ellos, o uno cuando va a la iglesia porque realmente la pasa mal por lo que fuere, y acude a la iglesia. Cuando estás mal, ¿viste? Siempre en algún momento vas. Después no sé si seguís yendo o no. Tal cual. Pero y ustedes están ahí para contener. La gente que se acercaba a Jesús, que lo buscaba, es porque tenía necesidades. Claro. Y muchas veces Dios guía las cosas para que en el camino aparezcan esas necesidades, porque es como una manera de llamarnos hacia Él, de atraernos hacia Él. Porque cuando
todo abunda y parece que la prosperidad enfría tanto el corazón que parece ser como que no se siente la necesidad de Dios, hasta que se experimenta el vacío, claro. El vacío que describe, por ejemplo, Salomón cuando escribe Eclesiastés, cuando dice, yo perseguí la felicidad y lo hice de tal manera, tuve poder, tuve dinero, tuve fama, tuve mujeres, tuve de todo, vino del mejor, digamos, fiestas, todo eso tuve. Y él concluye diciendo, y descubrí que todo es vanidad, todo cae en un vacío. Y él usa una expresión muy interesante, dice, fue como correr tras el viento. La felicidad inalcanzable, por esos medios, inalcanzable. Porque la felicidad, según Dios, está trazada por otro camino. ¿No? El camino del hombre es el camino de la felicidad como ilusión, como una utopía que no alcanza nunca. Pero la felicidad que plantea Dios y la que traza Dios es la felicidad que desnuda el corazón para descubrir los problemas que tenemos que ajustar en nuestra vida y que después nos va trazando el camino de la contradicción, porque, y esto lo digo pensando en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla de la felicidad. Y él habla de una serie de contradicciones o de paradojas, como que la felicidad va a contramano de las cosas que están como ya establecidas como las que valen, las que sirven. Entonces habla, bienaventurados los que lloran, o felices, o benditos son aquellos que lloran, benditos son aquellos que son pobres en espíritu. Es decir, porque cada una de esas circunstancias negativas, en un sentido, son la oportunidad de Dios para atraer al corazón y para darle la verdadera felicidad. Entonces, lo que vos decís, cuando la gente sufre, cuando la gente llora, busca a Dios. Y muchas veces esa felicidad se convierte después, o esa tristeza, perdón, se convierte por una transformación que Dios hace. Encontraron ahí la felicidad. La felicidad. O por lo menos el camino. El camino. Pastor, con respecto... Soy padre también, tengo 3 hijas. Bueno, está bien. Pero con respecto a esto, porque uno llega, hay más gente que va a las iglesias, que va a las capillas. ¿Cómo estamos hoy, digamos, diciembre del 2022? Es una buena pregunta, El cristianismo está pasando por un tiempo muy especial, en líneas generales hablo, ¿no? Que hay algo está pasando en los creyentes, no hablemos de aquellos que no lo son, algo está pasando en los creyentes que se quedan con su fe, pero no la practican. Entonces, hay estadísticas que hablan de que un 14% de los habitantes de nuestro país se confiesa cristiano. Cristiano, digamos, cristiano experimental, no nominal, sino experimental. El cristiano de la experiencia. Pero de ese porcentaje se calcula que de cada 3, solo 1 está involucrado, por ejemplo, en una congregación, activo, claro, participa, sigue, sirve, claro, busca a otros, trabaja, se involucra. Y hay 2 que han quedado fuera, por propia voluntad, pero se han quedado con su fe en un estado, en un stand-by. Eso hace que este fenómeno que se ha presentado en el cristianismo nos lleve a replantearnos algunas cosas. Así que, pero en Navidad estamos todos igual, estamos juntos. Están aquellos que no aparecen nunca,
Claro, Navidad es... pero Navidad claro, es convocante. Claro, congrega todo. Claro, Navidad es convocante. Entonces uno se alegra de ver Va a cantar, a esa gente viene, que de pronto, en el caso de las capillas galesas, personas que asistieron siendo niños, y Navidad es algo tradicional, entonces sienten la necesidad de estar. Bueno, y eso es bueno. Claro, ¿y cómo está el tema de las capillas? Porque la gente pregunta por allí, de tantas capillas que hay, que usted me va a decir el número más o menos, Sí. más o menos, pero bueno, que usted va a trabajar, Claro, está bien, claro. pero hay otras que uno irá, o no sé si va a todas, pero ¿cómo está la actividad en cada una de las capillas que cumplieron un rol fundamental en la sociedad de 1865 en adelante, ¿no? Es fundamental en todo aspecto, ¿no? Social, religioso, educativo, político. Sí, claro. O sea, son bastiones, digamos, ¿no? Del Claro. valle, por lo menos hablamos de este valle. Claro. Y del Trevelin y de Sarmiento. Sí, yo diría que con cierto temor lo puedo llegar a decir, pero me parece como que fue la colonia galesa tuvo un protagonismo fundacional, Claro. ¿no es cierto? En la parte, digamos, en lo que es nuestra provincia. Y en lo fundacional uno reconoce las raíces, y en esas raíces está fundamentalmente la fe, el fervor en cuanto a Dios y todo lo demás que tiene que ver con las prácticas, pero el apego a la palabra, el apego a la Biblia. Las escrituras fueron la guía de la fe del pueblo galés. Por eso que los pastores cumplían un rol fundamental. Claro. Los en cuanto líderes. a la enseñanza bíblica. Y Carlos también, si no había fe en ese momento, o sea, como ahora, como siempre tiene que Sí. estar, pero lo que los movía justamente era esta posibilidad de todo lo que venía, lo nuevo, lo complicado, Sí. lo laborioso, de estar lejos de su mundo, se movía con la fe, indudablemente. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, la fe les permitía, primero tenían una relación profunda con Dios. Claro. Eso está comprobado, que los cristianos de la colonia eran creyentes de una fe profunda. Creo que eso también significaba atravesar las circunstancias que tenían que atravesar. Pero por otro lado, la fe los nucleaba, la fe los unía. Y al estar unidos, esa fe se potenciaba. Claro. Y esa fe era contagiosa. Yo creo que cada encuentro dominical, Claro. me imagino yo, era como una dosis de fe para la semana dura que venía, Claro. con todos los problemas. Pero eso ustedes también hacen actividades los domingos. Sí, No digo claro. que sean iguales a la de 1865, no sé, no, claro pero que no. algunas actividades realizan. Sí, sí. Y bueno, estaba pensando, ¿sabe qué, Pastor? En cómo por allí también, por descreimiento, por lo que sucede, por el apuro, dejamos de ir a las iglesias o a las capillas, ¿no? Por varias circunstancias. Y otra también son la televisión, las actividades, o sea, debe haber un cambio. Indudablemente. En esa época no quedaba otra también que ir a la capilla, por razones obvias, ¿no? Claro. Ahora hay otras historias, como allí están los autos, se puede ir a la playa, pasar un lindo día, disfrutar el campo, después de haber trabajado una semana, decir, che, pero voy otro día, porque hoy está bueno el día, que voy a ir a escuchar el sermón del Padre Carlos, del Pastor Carlos, lo respeto todo, pero no, hoy no. Vamos a ir la semana que viene. Sí. Hoy juega la selección y hay que cambiar los horarios porque no viene nadie. ¿No? Pasa, ¿no? Sí. No sé si pasará en todos los lugares del mundo lo mismo, pero debe ser esta pelea por allí con uno, ¿no? Decir, che, voy, no voy, ¿qué hago? ¿Acudo, no acudo? Bueno, yo creo que en cierto momento de la historia, la iglesia, la capilla, era el todo. Claro. Era el todo, era el anhelar que llegue el domingo porque allí se encontraban. Claro. Y ese encuentro era un disfrute pleno porque pasaban horas juntos. En el correr del tiempo, la iglesia, la congregación, es una opción más entre tantas. Claro. Muchas veces
la congregación tiene que competir con otro tipo de actividades. Lícitas, loables, saludables, sí. pero que desplazan. Claro. Desplazan, digamos, al lugar que uno tiene que ocupar Claro. en una congregación. Y lo que cuesta también, está bueno decirlo, que usted lo va a decir mejor que yo, aquellos que están en las capillas, que yo lo he visto que con un esfuerzo impresionante mantienen las capillas, porque Sí, hay sí. que pagar la luz, Sí, hay sí, que sí, limpiarla, hay que mantenerla limpia, Sí. y bueno, y hay como gente que las cuida Sí, y sí, las sí. quiere como su propia casa, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble la labor que realizan. Sí, sí, Porque, sí. bueno, aquello donde está usted acá en Tabernáculo o en Capilla Bethel, que yo conozco, habrá otras, pero bueno, están más en el centro, por ahí más Claro. gente, es distintas las actividades, pero hay Sí. otras que están en el valle, por allí, que hay que mantenerlas, hay que ir Claro. a cortar el césped, hay que Claro, hacer todo. Claro, claro. Y hay que mantener, digamos, el culto. Y el culto. Entonces, en algunas capillas, gracias a Dios, hay buena asistencia los días domingos que se realizan, y en otras no tanto. Pero aún así hay personas que hacen un esfuerzo para que las puertas se mantengan abiertas. Abierta, claro. Y hay un homenaje grande a esta gente, que la verdad, Claro. Que ahí no importa si frío ni calor, porque sí. hay que mantenerlas calefaccionadas para Sí, cuando viene sí, la sí, gente. claro. Bueno, le propongo, Carlos, una última pausa Bien, y cómo ya no. vamos a la parte final. Cómo no. Estamos con el pastor Carlos Ruiz en esta hermosa charla previa a la Navidad, el próximo sábado 24, donde estamos disfrutando realmente. Espero que ustedes en casa también. Así que una pequeña pausa comercial, gracias a los auspiciantes, por supuesto, y ya volvemos. Bueno, allí estábamos charlando recién con Carlos. Bueno, son tantos los temas que tenemos para conversar, pero me decía de fin de año, Carlos. ¿Qué pasó a fin de año? Viene. Se nos va Viene el fin del año. Sí. Digamos que en estos días celebramos en principio Navidad, ¿no es cierto? Que es otro sentimiento despierta. Pero después vamos a celebrar que podemos terminar un año y comenzar un El nuevo. porvenir. Pero me quedé pensando el otro día cuando nos encontramos en la calle y charlamos un poquito sobre el paso del tiempo, ¿no? Que hay una determinada etapa en la vida donde el tiempo pasa de una manera y el tiempo pasa de otra manera. Yo creo que todos estamos mirando el reloj, todos estamos mirando el tiempo. Para un niño ansioso o un adolescente que tiene tiempo, el reloj significa una cosa. Para mí, que estoy en otra etapa, miro el reloj y veo que tengo que apurarme para hacer ciertas cosas. Porque el tiempo para adelante es mucho menos que el tiempo transcurrido. Claro, hablan del centímetro, ¿no? Habrá escuchado eso del centímetro cuando uno pone en los centímetros, 80 centímetros, 85, 90, 90, 100. Sí. Y mira el centímetro y mira 100. Pero vos ¿dónde estás? Ya estás en 60, quedan 40. Claro. Y es la realidad. Claro. Bueno, y después de esa charla fui a investigar un poquito por qué a la gente mayor parece que el tiempo vuela. Rápido. El tiempo pasa con más velocidad. Claro. Y en realidad el tiempo pasa... El mismo. Tiene la misma marcha para todos. Claro. Pero uno lo percibe de una manera distinta. Claro. Y algunos consejos importantes que hacía que está bueno que eso suceda. Lo veía como algo positivo, alguien que había investigado, y decía que hay que evitar por todos los medios de caer en la rutina, de crear cosas, de seguir creando cosas, de seguir soñando, de seguir proyectando, y creo que ese es el camino para esta etapa que en lo personal me toca vivir. A ver qué nuevos desafíos, qué nuevos sueños, qué nuevos barriletes hay que remontar, ¿no? Y digamos, hemos hablado de Navidad, pero también tenemos que hablar de que estamos terminando un año
miramos hacia atrás el camino transcurrido, cuántas cosas quedaron pendientes. En lo personal hablo, ¿no? No hablo en lo social porque ya sería meternos en otro terreno y a veces es pantanoso. Entonces prefiero hablar de lo personal, de mirar hacia atrás y ver cuántas batallas ganamos, cuántas perdimos, cuántas cosas quedaron truncas y se frustraron y cuántas otras cosas, cuántas otras metas alcanzamos. Uno hace el balance, ¿no? Lo importante es que cada año nuevo que iniciamos es una nueva oportunidad que Dios nos da para seguir adelante en el camino de la vida. Y es una nueva oportunidad que Dios nos da para que nos demos cuenta de las limitaciones que nos impone el tiempo, el transcurso del tiempo, que estamos sujetos a tiempo y espacio y que debemos ser buenos administradores del tiempo, pero fundamentalmente para que si las personas no se han encontrado con Dios y no han tenido una experiencia de realmente comenzar el camino de la fe, entiendan que no somos físicamente seres eternos, no vamos a estar siempre. Claro. Entonces, saber que somos por un lado personas con una limitación de tiempo, de existencia terrenal, pero también somos personas que tenemos trascendencia, que tenemos eternidad. Entonces, mirar esas cosas y digo, comencemos un año, veamos este nuevo año como una nueva oportunidad que Dios nos da. Carlos, ahí está, discúlpeme, ahí está el tema cuando uno se da cuenta de que, bueno, que tiene que vivir la vida, de disfrutarlo en la medida que uno puede, como pueda, con las herramientas que tenga, pero cuando te das cuenta que es finita la cosa. Sí, claro, claro. O sea, todos en algún momento, por lo menos físicamente, no vamos a estar más. En algún momento, no sé cuándo. Entonces ahí es donde te das cuenta y dices, che, bueno... ¿Y después qué? ¿Y después qué? O acá se termina y hay que... Sí. Hay un programa en televisión que me gusta mirarlo, de alguien que entrevista a personas. Claro, dice, bueno, nos morimos y después qué. Y la respuesta de la gente es diversa, no sé, no hay nada, bueno, yo creo que algo debe haber, y hay distintas respuestas que la gente, y gente, digamos, intelectuales, gente de la ciencia, gente de la política, gente, digamos, de cierto conocimiento, que uno podría decir, bueno, eso lo tienen resuelto. No, por el contrario, por el contrario. Y cada vez que los escucho, siento como decir, qué pena que no puede escuchar la palabra y abrir su corazón a que realmente Dios dice, a través del sabio Salomón en Eclesiastés, dice allí, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y aunque se niegue lo eterno, o el más allá, o como le llamen, aunque se niegue eso, hay un hecho que es irrefutable. Y el hecho es que Dios puso sentido de eternidad en el corazón, en el alma del ser humano. Y cada ser humano es consciente de eso. Sabe, aunque lo niegue hasta último minuto, de que no se termina con el último latido del corazón. Que algo va a pasar con él, pero no sabe qué. Y ese no saber qué es el resultado de la ignorancia de lo que la palabra de Dios dice. Y lo que Jesús dijo. ¿No? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida eterna. No vino a resolver los problemas de la vida, sino vino a resolver el problema de la eternidad. Entonces yo me muero, después, decía Job preguntaba, ¿no? Muere el hombre, ¿y dónde estará él? Muere el hombre, ¿y dónde estará él? Y Jesús responde, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, muere el hombre, pero va a vivir.
Claro. porque va a vivir eternamente. Eternamente. Hablando, no quiero olvidarme de preguntar, ¿qué pasa con las capillas galesas? Que me entró un mensajecito recién, dice, preguntarle al pastor Carlos si es únicamente para galeses, porque una pregunta media burda, discúlpeme que se la haga, pero sí, bueno. no, pero corresponde. ¿Corresponde? Sí, totalmente, totalmente. Porque uno ve la capilla y ve galeses, o sea, dice, no, bueno, esto es para los galeses nada más. Claro. No, corresponde, porque ese es uno de los inconvenientes que tenemos. Prejuicios o temores, o hay personas, a veces yo estoy ahí, me preguntan, me han preguntado si esto es exclusivamente para galeses. Y yo le dije, mire, les digo, yo soy el pastor, mírenme a mí y va a encontrar la respuesta. Así que, bienvenido, acá podemos estar todos. No somos galeses. Sí, no, porque aparte hay una excelente recepción de parte de aquellos que son descendientes de los galeses. Sí, claro. Es un mito aquello de que no son inclusivos o que... No. Ellos mantienen sus tradiciones y está bien, y es hermoso poder sumarse a esas tradiciones hasta donde uno pueda, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera pueden discriminar, jamás lo vi a eso. Entonces, aquí nosotros estamos en pleno centro de la ciudad, en la Capilla Galesa, en el Tabernacle. Tenemos reuniones dominicales, está la cartelera ahí anuncia, tenemos grupos de encuentro en la semana, hay actividades para niños, hay actividades para adolescentes, para jóvenes. Yo tengo ahí un lugar donde hago un trabajo que se llama Consejería Pastoral, donde las personas pueden venir a hablar, a compartir lo que le pasa, a contar lo que le pasa. Yo no soy psicólogo, pero digamos puedo tener la posibilidad muchas veces de poder interpretar. Sí, o de escuchar claro, interpretar, fundamental. Y la gente necesita hablar y ser escuchada. Así que hay personas que llaman, hay un teléfono en la cartelera y acordamos un día y horario. Eso es un servicio totalmente gratuito. Muy bien. Bueno, dicho esto, la gente puede ir a la Capilla Galesa sin ningún problema. Totalmente. Sea de la nacionalidad que sea. Además, los cultos son mayoritariamente son en idioma castellano. Claro. Sí. Y hay cultos en galés en las capillas, así mensuales, muy concurridos, donde también es otra opción, ¿no? Pero en la semana todo es en castellano y cualquier persona puede venir, participar, claro, sentarse. Carlos, bueno, ahí está la pantalla de Canal 12, que nos están mirando en Dolao, en Gaiman, en directo, entre luego obviamente, Playa Unión, Rawson, bueno, en toda la zona, y después las repeticiones del programa para esta Navidad. Bueno, un poco el mensaje que usted considere que tenga ganas de compartir con la gente, así que bienvenido y por supuesto con esto terminamos el programa de hoy. Bueno. Así que agradecidísimo por haber estado con nosotros. Bueno, ¿qué decirles? Esta es la cámara 2. Sí. Decirles que, hoy decía algo así en la capilla de Triorqui, que no debemos quedarnos solamente con el hecho histórico de la Navidad, sino descubrir el propósito de la Navidad. Dios reveló su propósito en Navidad cuando aquel ángel le anunció a los pastores que había nacido en Belén un Salvador, Cristo el Señor. Y esa es la revelación de Dios, ese es el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad es, Dios vino para salvarnos. Dios vino para salvarnos de la esclavitud del pecado, para salvarnos restaurando la vida y transformándola en algo nuevo, como lo hace con muchas personas, como un día lo hizo conmigo. Y Dios vino a este mundo, en la persona de Jesús, también para reconectarnos con Dios,
para reconciliarnos con Dios, para poder comenzar una relación personal con Dios. Y deseo de todo corazón que esta Navidad sea el punto de encuentro con Jesús, como lo fue con aquellos pastores que creyeron la palabra del ángel y comenzaron a transitar en dirección a Belén para encontrarse efectivamente, tal como se les había dicho, con Jesús. Si decidís caminar por fe, te puedo asegurar que te vas a encontrar con Jesús en tu vida y va a producirse un cambio extraordinario y un cambio que genera un proceso de transformación continua a través de toda la vida. Bueno, Carlos, muy amable, muchas gracias. Gracias, Fernando, y feliz Navidad. Bueno, y gracias por esta, bueno, me trajo este calendario, libro Manantial de Vida, 2023, Capilla Tabernáculo, Belgrano 341 de Trelew, así que agradecido, bueno, día por día, tiene allí acá está, allí está. Bueno, muchas gracias, Carlos, que la pasen muy bien, feliz Navidad. Gracias y muchas bendiciones. A todos los televidentes, muchas gracias, feliz Navidad, por supuesto, a los compañeros de trabajo, que la pasen muy bien, nosotros vamos a estar en el último programa del año, seguramente el próximo jueves, así que les deseo de todo corazón a ustedes y a sus familias que la pasen muy bien y, como dije, ¿no?, aquellos que compartimos el canal, con quien compartimos el trabajo también con sus familias, que la pasen lindo y bueno, que se cumplan todos los deseos, en definitiva, un poco siguiendo la línea de lo que decía Carlos y tener esperanza y fe y en cada uno buscar nuestro camino, para ser en definitiva más felices, que es lo que uno busca. Por ahí consumiendo algo que al final termina diciendo, che, ¿para qué tengo semejante cosa si al final sigo con la misma angustia? Entonces será que ese camino no va. U otros serán muy felices, qué sé yo, con algo material, pero bueno, cada uno es feliz como puede. Y si no, a buscar el camino. Una de las opciones están las capillas galesas, para eso trajimos justamente al pastor, como estarán las iglesias de distintas, bueno, no solamente capillas galesas, en donde uno pueda encontrar la fe y el bienestar, me parece bien que es válido. Así que les deseo de todo corazón lo mejor. Hasta siempre.